Con el doctor José Antonio Crespo, analista político también en este espacio, siempre se nos junta el quehacer, porque los temas de la política y de análisis lo requieren y porque también hoy nos trae el primero de una trilogía de obras escritas por él, editadas por él, y que se llama La Primera, ¿no? Sí. Doctor, primero que nada, buenas noches. Buenas, ¿qué tal, Pepe? Buenas noches. Antes de la conquista, anécdotas, sucesos y relatos, José Antonio Crespo. El doctor Crespo es doctor en Historia. Ajá. De la Universidad Iberoamericana, sí. Profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, en fin, sí. Aparte de analista político, claro. O por eso es analista político. Ajá. Doctor, ¿qué nos traes antes de la conquista? Mira, es un trabajo de divulgación sobre Antes de la Conquista, es una trilogía. Este es el primer tomo, Antes de la Conquista, después viene Durante la Conquista, y después de la Conquista, el tercero, que es también interesante porque fueron todas las resistencias de los indígenas, el trabajo pesadísimo de evangelización, las contradicciones en las que se caían en ese proceso, pero entonces está separado en los tres momentos distintos, porque ya estamos en la víspera del 500 años de conmemoración de la conquista. En 19 a 21 es cuando se da propiamente la conquista de México, sí. De Tenochtitlán. Pero ya para estas fechas ya habían españoles en Yucatán, ya estaba ahí. Sí, porque Cortés llega en 1518. 18-19. 18-19. Y la conquista se da en el 19. Y culmina en 21. Y culmina en 21. 2 años. Pero ya a estas alturas ya estaban algunos españoles, por ejemplo, en la península de Yucatán, y habían llegado ahí algunos naufragios. Ahí estaba ya Jerónimo de Aguilar, que fue el intérprete de Cortés después. Estaba Gonzalo Guerrero, que era un español que se asimiló con los mayas y ya no quiso regresar con los españoles. Y en fin, son anécdotas poco conocidas en general, es un trabajo de divulgación que pueden ser interesantes, es un trabajo que pretende dar a conocer estos aspectos de la historia, pues de manera amena, de manera ligera, de manera amigable, porque los tomos de historia pueden ser muy densos. Entonces es una forma de dar a conocer a un público más amplio cosas, sucesos, anécdotas, cómo veían los españoles las cosas en ese momento, cómo lo veían a los indígenas la conquista, cómo veían a su vez a los intrusos desde su perspectiva, desde su cosmogonía, y hay cosas ahí interesantes. Para entender cómo somos hay que saber cómo fuimos. Yo creo que ahí hay varias claves de cómo es América Latina en general, porque aunque se centra en México, también hay anécdotas de la conquista y el descubrimiento de América Central, de América del Sur, incluso de América del Norte, Canadá, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay varias claves en un momento determinado de este choque de civilizaciones que da lugar a las naciones latinoamericanas, en este caso, y que pueden ayudar a entender. Al final del tercer tomo hay una reflexión sobre lo que implica la conquista en nuestra cultura, cómo todavía actualmente en nuestra cultura tenemos muchos resabios y muchos vestigios de esta épica que fue la conquista. Me lo llevo de tarea y se lo dejo de tarea. ¿Dónde lo puede adquirir? Ya está en todas las librerías, en Gandhi, en Sanborns, ya está en todos lados. Antes de la conquista, anécdotas, sucesos y relatos del doctor José Antonio Crespo, el primero de 3, por supuesto, lectura obligada. Doctor Crespo, hablabas de naufragios y de cosas. ¿Qué te pareció lo del viernes del secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, cuando exonera jurídicamente cualquier suspicacia o sospecha en torno al escándalo inmobiliario de las casas La Blanca de las Lomas y la casa de Malinalco del secretario de Hacienda? Mira, no hay sorpresa, todo el mundo lo había dicho. Desde luego que el informe, raro hubiera sido que dijeran que creen que sí hay algún conflicto de interés por esto y esto. Entonces, más o menos el contenido del informe ya lo conocíamos. Lo único es que se ratifica aquí lo retrasado que estamos en México, Pepe, para esta cuestión esencial a la democracia, que es la rendición de cuentas. Mientras en América Latina estamos viendo cómo están convocando desde hace varios años y investigando y eventualmente llamando a cuentas a expresidentes o a presidentes en funciones incluso, que es un elemento esencial de la democracia, aquí una investigación de este tipo la hace un subordinado del propio Ejecutivo, es decir, el Ejecutivo se convierte en juez y parte. Yo no estoy poniendo en duda, porque no soy abogado además, que el contenido y el apego a la ley de la investigación y de sus resultados sea correcto. Estricto. Porque además la ley en México sobre la cuestión de tráfico de influencias es muy tenue, es muy ligera, no es muy firme, no es muy estricta, es muy superficial. Entonces, sí le creo yo a Virgilio Andrade
pues, que las cosas no están tan claras, que todavía no eran funcionarios los dos involucrados. O sea, Enrique Peña Nieto no era el presidente, Luis Videgaray no era secretario de Hacienda, y que en ese sentido, de acuerdo a lo que dice la ley estrictamente, no hay nada que perseguir. Pues entonces hay que cambiar esa ley. Por un lado hay que cambiar la ley, por otro lado esas investigaciones tendrían que ir a manos de una comisión independiente, por ejemplo del Congreso. En otras partes del mundo es el Congreso el que investiga al Ejecutivo, no es el propio Ejecutivo el que se investiga a sí mismo, o el Poder Judicial. Si este mismo informe nos lo hubiera dado una comisión multipartidista del Congreso, pues tendríamos más elementos para decir, bueno, pues lo que hay que cambiar es la ley en todo caso, pero probablemente sí hay un apego a la ley en este resultado, en este veredicto, y no hay realmente nada que perseguir jurídicamente. En este caso, la verdad jurídica se convierte en verdad sospechosa. Sí, porque... Por ese hecho, simple y sencillamente por ese hecho, sí, que el investigador es subordinado del investigado. Y que por lo tanto el Ejecutivo se convierte en juez y parte. Eso es ya lo que tiene que cambiar si queremos avanzar, como lo han hecho casi todos los países de América Latina, en esto que yo llamo una asignatura pendiente, que es poder llamar a cuentas, efectivamente, al jefe de gobierno en el caso mexicano. Es algo en el que estamos totalmente rezagados, ya no digamos respecto de Europa, respecto de nuestros propios vecinos de América Latina, Pepe. Es decir, que todo esto se reduce a un hecho de, cuando mucho, moral distraída, más no constitutivo de un delito, según nos dijo la función pública. ¿Y es caso cerrado? Yo creo que sí. Yo creo que es caso cerrado jurídicamente, quedará en la opinión pública la incredulidad, el costo político para Peña Nieto ya se ha visto y quizá este informe... Porque, exacto, sí, el presidente después de conocer este informe el mismo viernes, sí, lo mismo hizo el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, salieron a disculparse por las molestias que esto ocasionó. Sí. Dicho de una manera muy, muy simple. ¿Por qué no lo hicieron desde el principio? Es decir, ¿por qué esta respuesta viene siendo tardía después de los daños que esto provocó a la credibilidad del presidente de la República, a la confianza? Y por un lado, quizá querían, no sé qué cálculos habrán hecho, quizá querían estar ya con la sentencia en firme, decir, no hay responsabilidad y sin embargo les pido una disculpa. Pero muchos dicen, pero disculpa, ¿por qué? Si jurídicamente no hay nada que perseguir, no hay nada que estuviera mal hecho, ¿por qué tiene que disculparse de algo que en realidad no tiene fundamento? Lo mismo el haber devuelto la Casa Blanca famosa, bueno, pues si lo compró con el dinero legítimo de la señora, pues no tendría por qué haber devuelto nada, es casi como un reconocimiento de que si hay algo chueco, que si hay algo incorrecto. Así es como se está leyendo, aunque jurídicamente, de acuerdo con este informe, no hay nada que perseguir, sin embargo hay muestras de cierta responsabilidad, digamos política en este caso, ya no jurídica. Bueno, se puede dar la bienvenida, pero muchos dicen, pues no tenía que haber dado disculpa de algo que en realidad no cometió. Lo cual es inédito, sí, que un presidente de la República se disculpe. En todo caso, eso sí hay que reconocer, sí, pero de algo que en principio está diciendo no hubo responsabilidad alguna. Sería mucho mejor que se disculparan en aquellas cosas en donde sí hay ciertas responsabilidades y que asumieran ya los diferentes funcionarios en distintos cargos una responsabilidad política, aunque no haya una culpabilidad jurídica directa. Eso hace falta mucho en México, pero de todas maneras, el hecho de que sea el Ejecutivo el que se investigue a sí mismo y se exonere, refleja, repito, Pepe, lo lejos que estamos todavía de un mecanismo eficaz de rendición de cuentas hacia nuestro jefe de gobierno. Pues te agradecemos mucho, doctor, y enhorabuena, felicidades por tu esfuerzo, tu trabajo en este libro, Antes de la Conquista, anécdotas, sucesos y relatos de José Antonio Crespo. Luego vendrá La Conquista y luego vendrá Después de la Conquista. Así es, Pepe, muchas gracias. Ya estás como Ken Follett con esta saga de 13 libros, ¿no? Así La caída de los gigantes y, bueno, unos libros así de este tamaño. Sí, estos son más ligeros. Bueno, y además nos pega mucho más cerca porque aquí nos vamos a explicar quiénes fuimos, ¿no? Pepe, muchas gracias. Gracias, doctor Crespo, gracias por tu comentario también. Una pausa, regresamos con más.